vuelta y seguimos psicologiando el trabajo de buscar trabajo. Si alguno se pregunta qué significa este muñequito, fue el programa pasado, el momento de su nacimiento, y lo adoptamos como la mascota de nuestro programa. Debe ser justamente nuestra figura que nos acompañará, ¿sí? Que aquí la tienen ustedes justamente acompañando la esquina de mi atril, escuchando muy atentamente cada cosa que dice, porque va a ser una persona muy inteligente y seguramente algún día va a tener que buscar trabajo. Seguramente. Entonces, desde ese lugar va a escuchar las recomendaciones que a continuación Claudio nos seguirá contando sobre herramientas para la búsqueda de empleo. Bueno. Adelante. Entonces habíamos puesto una placa donde la primera pregunta que alguien tendría que hacerse para buscar trabajo es, bueno, ¿quién soy y qué quiero hacer? Lo dividimos en tres partes. La primera parte, quién soy y qué quiero hacer. Segunda parte, de análisis del mercado laboral, es ver qué es lo que está demandando el mercado, qué es lo que ofrece como trabajo, y después qué acciones concretas puedo tomar, ¿sí? Con respecto a quién soy y qué quiero hacer. Uno cuando estas preguntas generalmente no se las hace basado en el apuro que tiene en buscar trabajo, pero si uno pudiera tomarse unos minutos y decir, bueno, ¿qué cosas me gustan hacer? ¿Sí? ¿Qué cosas me gustan hacer laboralmente? ¿De qué me gustaría trabajar? Uno podría hacer una lista de qué tipo de oficios, qué profesión, en fin, qué cosas le gustaría trabajar. Y a su vez lo contrario, qué cosas no me gustan hacer, ¿sí? ¿Y de qué no me gustaría trabajar? Son preguntas que parecen obvias, pero que normalmente no nos hacemos. ¿En qué momento habría que hacer esta pregunta? Antes de salir a buscar trabajo. Antes de salir a buscar trabajo. Para trabajo. saber, digamos, qué es lo que quiero hacer, o por lo menos tener el piso de base de decir qué es lo que no quiero hacer. Perfecto. Para no entrar en un trabajo donde al poco tiempo me voy a ir. Y eso no es ni beneficioso ni para mí, ni para la persona que me va a tomar. Pero muchas veces uno lo dice, yo quiero plata. Sí. Entonces lo que yo quiero plata y no importa lo que me ofrezcan, mientras que sea un sueldito yo voy y después veré. Si no me gusta, buscaré otro, ¿no? Claro. Eso es la mirada de parte muchas veces de la persona que está buscando trabajo. Claro. Cuando el seleccionador es una persona profesional, eso lo detecta. Y sabe que no es la persona adecuada, sabe que esa persona se va a ir. Yo los invito a pensar por un momento del lado del seleccionador. El selector de personal está buscando, como dijimos antes, acorde a un perfil. Y tiene que rendir cuentas a la persona que cuando recluta a una persona, porque el seleccionador, recordemos, no toma la decisión final, sino lo que hace es conseguir, el procedimiento habitual es conseguir al menos 3 candidatos y después decide la persona que es la que lo va a tomar. Puede ser el dueño, puede ser el supervisor, puede ser el capataz. Es una especie de selección final. Uno lleva a los candidatos y le dice, bueno, estos son los 3 candidatos, tienen las condiciones necesarias los 3, para nosotros son las personas adecuadas, vos terminás eligiendo a qué persona vas a contratar. ¿Sí? Entonces, si yo le llevo a una persona que a los 20 días o al mes se va porque estaba buscando otro trabajo, la persona que me contrató me va a decir, pero ¿a qué me trajiste? ¿Dónde está la profesionalidad? Para eso lo tomaba yo, ¿no? Ahí está un poco la diferencia. La profesionalidad obviamente es la diferencia. Exactamente, ¿sí? Bueno, ¿qué cosas, pensando en si podemos avanzar a la siguiente, en relación al mercado laboral? Cosas que uno debería considerar en el momento de buscar trabajo. Por ejemplo, la viabilidad geográfica. Vivo en Longchamp y tengo un trabajo en San Miguel. ¿Es viable? ¿Cuánto voy a durar? ¿Tiene sentido que me presente a buscar ese trabajo? A veces la necesidad hace que yo lo haga, pero ¿cuánto tiempo voy a durar? Es decir, son situaciones que hay que tener en cuenta, porque además yo me presento, a veces, ojo, también a veces es un error de los avisos, vamos a ver un par de avisos más adelante, es un error de los avisos que no tienen precisiones con respecto al trabajo, o porque la empresa no quiere darse a conocer, o porque, bueno, es un aviso ambiguo, hecho de una forma bastante, elemental, y no ofrece. Entonces de pronto te dicen, necesito vendedores, no te dicen ni para qué, ni cuándo, ni en qué horarios. La persona va, se presenta y resulta que tiene que ir a trabajar a Luján y vive en Lanús. Entonces eso se complica. Entonces la viabilidad geográfica es importante. ¿Estoy en condiciones de llegar? Tengo que viajar 5 horas por día. ¿Es viable? ¿Cuánto puedo estar? ¿Sí? Viabilidad horaria. Esos horarios, ¿estoy en condiciones de afrontar esos horarios? Se supone que si estoy desocupado puedo hacerlo, pero no olvidemos que a pesar de que uno está desocupado, tiene otras obligaciones. A veces tiene hijos, tiene familiares, tiene otro tipo de actividades, ¿sí? Entonces, ¿es compatible? Si termina tomando un trabajo en donde eso se le complica, la persona va a empezar a faltar a su trabajo porque, bueno, o va a llegar tarde, no le coincide. Entonces, hacer una revisión y decir, bueno, yo este trabajo la verdad me serviría, pero este horario no lo puedo cumplir. Esa es otra de las cuestiones. El tercer aspecto es la remuneración pretendida. Es decir, muchas veces los avisos dicen, no omitir remuneración pretendida. Y yo digo, ¿cuánto pido? Es el tema más probado, ¿no? Tal cual. ¿Cuánto Porque pido? por mucho, por poco uno se puede equivocar. Claro, ¿cuánto puedo pedir yo, por ejemplo, por venir de panelista acá? Claro. ¿Cómo hago para averiguar cuánto tendría que cobrar? Qué mala suerte. Pero bueno, sí está. ¿No? Podría ser, claro, poner sobre el tapete.
Pero bueno, muchas veces no se sabe. Bueno, una forma, digamos, práctica de saber es decir, hoy con la internet se puede acceder muy fácilmente a los convenios colectivos de trabajo. Y uno busca el convenio colectivo actualizado y dice, bueno, a ver, para un puesto parecido al mío se pide tanto. Y uno puede poner el valor, después seguramente en la entrevista. ¿Dónde puede buscar esa información? Más o menos, ¿dónde uno o cómo googlearía? Lo googleás convenio colectivo de trabajo X y a partir de ahí buscás, hay una escala salarial que generalmente se va actualizando, ahora estamos en época de paritarias, se va actualizando y vos, en función del trabajo que estás buscando o del que te vas a postular, después decir, mira, esto es lo que el mercado está pagando. ¿Está pagando esto? Claro, o sea, lo que legalmente el mercado paga es esto. Este es el techo o este es el piso de lo que se está pagando. Entonces, bueno, depende de la antigüedad, sí, tal cual. Previa. Pero yo sé que me puedo mover en esta banda, puedo pedir entre tanto y tanto. No puedo pedir una exorbitancia, porque a veces te pasa también de que te quedas corto. En el afán de querer buscar trabajo decís, bueno, vamos a suponer que no sé, un sueldo sea 4.000 pesos, por poner un número. Decís, bueno, yo lo quiero hacer, entonces voy a pedir 2.500. ¿No? Pensando que eso me va a dar resultado. Pero resulta que después no me alcanza ni para viajar eso. Sí. ¿No? Entonces capaz que desconfía, ¿no? El selector. También. ¿Por qué tan ¿Por qué viene, poco? exacto. ¿Por qué se está regalando este? Fíjate todo lo que se juega y eso es algo que nosotros, mejor dicho, le decimos a las personas, que cuando busquen cómo calcular una remuneración pretendida, bueno, hay que preguntar, ¿no? Más allá de eso hay que averiguar, es importante. Análisis de competencias requeridas es la siguiente cuestión, ¿no? Hoy se habla más que de habilidades, de competencias. Es un término más complejo. La competencia es lo que la persona sabe hacer y además la disposición, la motivación que tiene para hacerlo. Es muy común ver en un aviso que digan, por ejemplo, se solicita o se busca abogado, técnico, etcétera, etcétera, que tenga tantos años de antigüedad, que resida en tal lugar, que haya ocupado una posición similar, pero que además tenga capacidad para trabajar en equipo, sea flexible, sea abierto a negociar, a ser negociador, etcétera, etcétera. Entonces, la competencia es una conjunción entre lo técnico y esta cuestión de habilidad interpersonal. Goleman hablaría de inteligencia emocional, claro. ¿Sí? La posibilidad de interactuar estas dos cuestiones para hablar de competencias. ¿Sí? Claro. Hay cosas que uno no puede demostrar y cosas que no se pueden demostrar. Exacto. O sea, el selector no lo va a poder ver a prima fase de esto. Bueno, ahí depende para el tipo de trabajo que se busca y distintos tipos de entrevistas. A veces hay entrevistas grupales, en las entrevistas individuales, en realidad la entrevista individual lo que vos haces es un relevamiento de datos, lo que haces es corroborar la historia un poco del entrevistado y después, eventualmente, si es una cuestión técnica, será la persona que lo va a contratar la que lo va a evaluar, porque obviamente nosotros no sabemos de física nuclear, entonces seguramente que no vamos a poder decir si la persona es buena o no. Sí podemos evaluar otras cosas. Cuando es para determinados puestos se hacen entrevistas grupales, por ejemplo una cantidad de vendedores y bueno, necesitas 50 vendedores. Bueno, si tenés que hacer una entrevista de a uno no terminas nunca, entonces es una entrevista grupal. En esa entrevista grupal generalmente lo que se hace son dinámicas grupales, ejercicios, simulaciones, ¿sí? de situaciones y vos podés observar cómo se desenvuelve esa persona en un ambiente controlado. Y a partir de ahí podés llamarlo a una entrevista individual. Una cosa interesante que pasó en una entrevista de este tipo grupal es que se veía mucho la personalidad del sujeto, ¿no? Porque, por ejemplo, son técnicas en donde, a ver, te dan una técnica de armen rompecabezas. Por ejemplo. ¿Sí? La técnica donde a cada uno le dan un sobrecito con figuras geométricas que de por sí uno mismo no completa, necesita de las figuras de otro. Y pasó a veces, pasó que me lo contaron varias veces y también lo pude ver yo, el tema de que había uno que acaparaba todo, uno que trataba de dominar todo, uno que estaba tratando de mandar a todos. Y lo que buscaba la empresa no era un líder, sino un segundo. Bueno. Un buen segundo, que significa que aquel que ayudaba a ese que estaba acaparando todo. Y a veces uno piensa que con una personalidad exultante puede competir y puede vencer, y a veces no es justamente lo que están buscando, ¿no? Claro, exacto. Sí. Se pueden observar de alguna forma comportamientos, ¿no? Tiene que ver con eso, sí. Muy bien. Lo interesante de este tipo de ejercicios es que la persona genuinamente, sobre todo en una situación lúdica, demuestra todo su potencial y también sus características, ¿no? Una cosa que es muy importante en los psicotécnicos en los exámenes es que uno lo vive como una situación límite. Tal cual. Entonces, por más que quiera disfrazar, es su personalidad. Exactamente. Es la personalidad termina aflorando. Sí. Es lo que proyecta. Sí. Entonces estábamos analizando justamente esto de las competencias, exacto, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a ir a una muy breve pausa. Bien. Luego de la cual, Emilio, seguimos aprendiendo, ¿no? Porque sí, aprendiendo, claro. Y en este ida y vuelta va intercambiando ideas, claro. va conociendo. Y espero que le sirva a la gente que le guste el tema para poder recomendárselo a otros, pero más que nada a aquel que esté buscando empleo, que tenga esto como una herramienta para saber que consiguiendo lo que Claudio nos está diciendo, puede tener muchas más chances de poder tener un éxito en la búsqueda laboral, porque es un trabajo buscar trabajo. Ya volvemos.